Bien, ahora vamos a continuar con el movimiento armónico simple, viendo un caso típico de aplicación de este movimiento, que es el péndulo simple. En el péndulo simple hay una pequeña masa, vamos a suponer que puntual, acá está en la posición de equilibrio, ¿no? Suspendida de un hilo inextensible, ideal, sin peso, y de una cierta longitud L, como se observa en esta imagen. Está fijado a su vez en la parte superior a una viga horizontal, bueno, en reposo, como se puede observar ahí. Bueno, si yo lo aparto al péndulo, esa masa pendular de la posición de equilibrio, y la llevo a este punto y la suelto, podemos ver claramente que empieza a oscilar. Y si no hay rozamiento con el aire, porque estamos en el vacío y además no hay pérdidas de energía debido a calor o rozamiento originado en el punto de anclaje del hilo con, con el techo o con esta viga horizontal, etcétera, en condiciones ideales, esa oscilación se mantendría en el tiempo, inalterable, y oscilaría en un sentido y en otro un ángulo máximo determinado que debe ser fijado, por lo menos, ¿no? No siendo muy estricto, ¿no? En 15 grados para un lado y 15 grados para el otro como máximo, para que el movimiento se asemeje a un movimiento armónico simple, el movimiento de la esfera. ¿Por qué? Porque el movimiento armónico simple ya hemos visto que es un movimiento rectilíneo, no es un movimiento curvilíneo. Y bueno, de todas maneras, si la longitud del hilo es muy grande y este ángulo sobre todo es pequeño, hasta 15 grados sexagesimales como máximo, para un lado y 15 para el otro, 30 grados, a mí me parece mucho, pero en principio con, con esa tolerancia lograríamos algo muy parecido a un movimiento armónico simple. No igual, pero muy parecido. Así que aquí vamos con esta aplicación del péndulo a entrar y ver una pequeña introducción de la dinámica del movimiento. Si bien estamos en cinemática, tengo que entrar un poquito a la dinámica del movimiento para ver cuánto vale la pulsación omega natural de este movimiento. Y vamos a descubrir que esa pulsación omega, que antes llamábamos velocidad angular en el movimiento circular uniforme, pero acá no hay nada que se esté moviendo en forma de movimiento circular uniforme ni nada, pero esa pulsación equivale a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad sobre la longitud del hilo del péndulo. Si consideramos un ángulo pequeño de apertura angular de la masa pendular. ¿Se ubican? Eso nos va a llevar a una fórmula para el período natural de oscilación de un péndulo y también para la frecuencia, que es la recíproca del período. Y eso nos va a habilitar a hablar de leyes del isocronismo del péndulo. Bueno, todo eso vamos a ver en esta clase, ¿no? Bueno, fíjense, ya hemos definido lo que tenemos, ¿no? Una masa pendular y demás. Bueno, acá vemos que esa masa pendular, supongamos que cuando la masa esté aquí, ¿cierto? Tiene su peso. El peso es vertical y dirigido hacia el centro de la Tierra, como ya sabemos, es la fuerza de acción, de atracción gravitatoria que le ejerce el planeta Tierra al cuerpo. El peso equivale a la masa por aceleración de la gravedad. Esto hay que sabérselo, esto es un toquecito de dinámica, lo vamos a ver bien, cuando terminemos cinemática empezamos con dinámica y vamos a ver bien todo el tema de dinámica, pero lo que tenemos que saber es básicamente, que a esta altura ya lo sabemos, es la famosa segunda ley de Newton, ¿no? La fuerza, si hay una sola fuerza actuante sobre una masa, es igual a la masa por la aceleración que adquiere la misma. Fuerza igual a masa por aceleración. Y si hay mucha fuerza, tendremos que sacar la sumatoria de la fuerza, o sea, la resultante de las fuerzas que actúan sobre una masa, es igual a la masa por la aceleración que adquiere el cuerpo. Estoy dando los tips básicos a nivel de ley de Newton mínimo para poder entrar en esta dinámica del movimiento del péndulo necesaria para enganchar con una aplicación del movimiento armónico simple a las leyes del péndulo y esas cuestiones. ¿Se ubican?
Es cortito, así que no sufran. Acá, fíjense, vamos a considerar que estamos en como máximo, como hemos dicho, en un ángulo de 15 grados. Entonces, en primer lugar, ¿qué voy a hacer con el peso? Con esta fuerza en azul, vertical y para abajo, ¿no? Que le aplica el planeta Tierra a la esfera. Supongamos en el punto de máximo alejamiento o en un instante cualquiera de la trayectoria. Esa fuerza peso la voy a descomponer en dos componentes ortogonales, o sea, rectangulares, ¿no? La componente P sub t, componente tangencial a la curva, que es una circunferencia, realmente la trayectoria no es rectilínea, pero bueno, es una circunferencia, ¿no? La componente tangencial y la componente normal. Recordemos que normal significa perpendicular. ¿A qué? A la trayectoria circular. ¿Y tangencial a qué? A la trayectoria circular en ese punto, ¿cierto? Así que esas son las dos componentes típicas de una descomposición de un peso que se puede hacer cuando el cuerpo está en un plano inclinado o en este caso cuando es una masa pendular que, valga la redundancia, está pendulando o oscilando. Entonces ahí tenemos las dos componentes del peso, ¿no? Allá vamos. Vamos a sacar esta primer componente del peso, que es la más importante, que es la P sub t, que es la componente tangencial del peso, ¿no? Entonces, acá fíjense cómo está bien dibujado, acá hay un triángulo rectángulo, ¿no? Porque, bueno, las dos componentes del peso son componentes rectangulares. No tienen la dirección horizontal y vertical, tienen la dirección de la tangente y de la normal en ese punto de la trayectoria. Luego va cambiando instante a instante, bueno, las componentes, las direcciones, normal y tangencial, ¿cierto? Pero por lo pronto acá veamos que acá hay un ángulo recto y acá está el ángulo alfa, que es igual al ángulo que tiene en este momento a la fase del movimiento. No es la fase del movimiento, es el ángulo de apertura del péndulo. La fase del movimiento es otra cosa, ¿no? No es el tita del... No, es el ángulo alfa. Es el ángulo alfa que ven ahí. Entonces, ese ángulo alfa de acá aparece aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ser correspondientes entre paralelas. Este ángulo, ¿cierto? Y este son correspondientes entre paralelas. Porque esta vertical esta recta es una vertical y el peso también es una vertical, paralelas. Y después comparten el otro lado, ¿cierto? O sea, claramente vemos que lado 1, lado 2 de este alfa, lado 1 y lado 2 del otro alfa, o del alfa prima, para que quede más elegante, ¿no? Entonces 1 es paralelo a 1 y el 2 es el mismo. Los ángulos son iguales por ser correspondientes entre paralelas. Concepto básico de la geometría. Sigamos. Bien, si le tomo el seno a alfa, SOHCAHTOA. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de alfa es cateto opuesto, que es este segmento de acá, que es la P sub t. La marco por aquí o por acá, es lo mismo. P sub t sobre la hipotenusa, que es el peso, vertical y para abajo. Opuesto al ángulo recto y la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejo de aquí P sub t y queda P que pasa multiplicando al seno de alfa. Y quedaría ahí P por el seno de alfa. ¿Se ubican? Ahora voy a continuar por acá. Sigamos con esto. Ahora razonemos lo siguiente. Sobre esa masa, en este instante, hay actuando dos fuerzas. La fuerza gravitatoria, peso, vertical y para abajo, y la tensión de la cuerda, que tiene la dirección de la propia cuerda, porque la cuerda es un hilo, y por lo tanto solamente puede tirar para arriba, no puede empujar, no es una barra, ¿no? No puede comprimirse la barra ni nada, solamente trabaja la tracción. A la cuerda la estirás y la tensionás y la cuerda le aplica al cuerpo la fuerza T, que es la tensión de la cuerda que ven ahí para arriba, en la dirección de la propia cuerda. Entonces las dos fuerzas en azul son las fuerzas que el resto del universo le está aplicando a mi masa pendular. El planeta Tierra le aplica la fuerza peso P y la cuerda le aplica la tensión T. Esas son las dos fuerzas. Si las sumo vectorialmente, es bastante obvio que me va a dar, por un paralelogramo entre las dos fuerzas en azul, P y T, me va a dar como resultante la P sub T. Así que está claro que P sub T,
o componente del peso tangencial a la trayectoria, o paralela a la trayectoria, es la fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante. También se puede razonar esto de una manera alternativa, que sería diciendo lo siguiente, para razonarlo de una manera alternativa, ¿no? ¿Por qué P sub t es la resultante? Estamos diciendo que P la descompongo en P sub n y P sub t, que por eso las agregué en otro color, porque no son tres fuerzas, P sub n, P sub t y P. No, son dos componentes de P. Si yo me olvido de P, puedo reemplazarla por sus dos componentes y tiene el mismo efecto, porque P sub n más P sub t sumados dan P. Así que si hago eso y descompongo P en sus dos componentes, P sub n es igual y opuesta a T. Se cancelan. Y entonces, de todas maneras, la resultante es P sub t. Fenómeno. Entonces ya sabemos cuál es la resultante de las fuerzas que actúan sobre esa masa pendular. La fuerza resultante, que es la P sub t y vale el peso por el seno de alfa. Además, como ya hemos dicho, fuerza es masa por aceleración, y cuando veamos dinámica vamos a ver que si ensayamos un cuerpo de masa m y lo soltamos en el vacío, hay una caída libre y el cuerpo es empujado hacia abajo por la acción de su propio peso. Se cae de su peso. A veces se dice en forma simbólica, y tal cosa se cae de su peso, como diciendo que es obvio, que se observa a simple vista, que es trivial, ¿no? Muchos alumnos me han preguntado a mí, ¿qué significa que se cae de su peso? A veces he tenido en el aula, yo decía, se cae de su peso tal cosa. No, pero no me estaba refiriendo a física, no sé en qué contexto lo habría dicho, pero es una expresión coloquial que significa se cae de su peso, es que es obvio, se cae por acción de su propio peso. Bueno, sigamos, quitémosle ese aspecto metafórico y pasemos a lo real. Un objeto que se cae solamente por acción de su propio peso, la fuerza resultante o única que está aplicada a F es el peso del cuerpo. La masa es la masa del cuerpo y la aceleración que adquiere en el vacío, ya les sugerí que vieran cuando vimos caída libre y tiro vertical, el video de experimental hecho que está en la BBC, ¿no? La aceleración que adquiere vale G. Así que está bastante claro que por aplicación de la segunda ley de Newton tenemos una relación directa entre peso y masa de un cuerpo. El peso de un cuerpo es igual a la masa por aceleración de la gravedad, siempre y cuando me quede en el mismo sistema de unidades. Si la masa la doy en kilogramo masa, la aceleración de la gravedad está en metro por segundo al cuadrado, el peso va a dar en kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, que es Newton. O sea, la masa está en kilogramo masa y el peso está en Newton, no está en kilogramo fuerza. Guarda con mezclarse las cosas. Bueno, no importa, pero vamos a hacer ahora toda una clase de dinámica. Pero les quería recordar, por si no saben, porque estamos viendo justo ahora, todavía estamos en cinemática y de pronto lo estoy bombardeando con un poquito de dinámica, entonces quiero que sepan por qué el peso es igual a la masa por aceleración de la gravedad. Entonces, vamos ahora. La fuerza resultante, que es la P sub t. Ahora le voy a llamar simplemente F, para aplicar la segunda de Newton. La fuerza resultante, que es P sub t, que es F, es igual al peso, m por g, por el seno de alfa. Así que bueno, ahí llego a la fuerza resultante, m por g por el seno de alfa. En cada instante, la fuerza que va a estar actuando sobre la partícula vale m por g por el seno del ángulo que tengo en ese momento. Cuando la esferita esté justo acá en la posición de equilibrio, alfa va a valer 0. Y entonces el seno de 0, ¿cuánto es el seno de 0? 0, ¿cierto? Vamos a repasarlo por si no se lo saben. El seno de 0 es 0, ¿no? De 0 grados o de 0 radian es lo mismo. Por lo tanto, ahí vamos a tener que la fuerza, la P sub t, se va a reducir a 0, ¿no? No va a haber fuerza porque el peso va a ser todo vertical, ¿no? Y la tensión de la cuerda va a ser en ese instante igual al peso del cuerpo y listo. Y no hay ninguna P sub t ni ninguna cosa rara. Por eso estamos en la situación de equilibrio, donde ya hemos visto que no hay aceleración. Y eso es porque no hay fuerza. No hay aceleración recuperadora. Y esta fuerza P sub t o fuerza resultante es recuperadora del equilibrio. Ya está, no vamos a poner todo, vamos a decir todo al mismo tiempo, pero sigamos. Sigamos deduciendo acá.
Por otro lado, ya he calculado cuánto vale la fuerza resultante sobre la esfera en cada momento, que depende del ángulo alfa que tenga en ese momento. Esto no estamos pensando que sea el alfa máximo, puede ser cualquier alfa intermedio, ¿no? Entre más 15 y menos 15 grados, por ejemplo. Esa fuerza vale en cada momento m por g por el seno de alfa. Pero la fuerza es igual a masa por aceleración por segunda ley de Newton. Por lo tanto, si esta es la fuerza, está claro de que la aceleración del móvil vale g por el seno de alfa. Si fuerza es masa por aceleración y la fuerza es m por g por seno de alfa, es obvio que, comparemos estas dos fórmulas, A es igual a g por el seno de alfa. Entonces ya sabemos que la aceleración A o A de t, porque va cambiando en cada instante, depende del tiempo, y en función de eso depende del ángulo, que varía en cada instante. Y por lo tanto, la aceleración en función del tiempo vale g por el seno de alfa. ¿Se ubican? Bien. Ahora nosotros vamos a hacer una primer suposición, ¿no? Que es la siguiente. Fíjense, acá, si yo tomo el seno de alfa, ¿no? Voy a venir acá. Miren, voy a unir este punto, una horizontal con este, ¿cierto? Y acá voy a tener un ángulo recto, obviamente, ¿no? Entonces, yo voy a hacer la suposición de que esta longitud es la elongación I de t, que está marcada acá abajo, I de t, esa, ¿no? Aunque en realidad es esta longitud curva, la elongación, digamos, la distancia que ha recorrido el móvil, ¿no? ¿Cierto? Linealmente por el arco de circunferencia, porque un péndulo, una masa pendular no oscila en un segmento de recta como requiere el movimiento armónico simple. Oscila en un pequeño arco de circunferencia, ¿no? Lo que pasa es que si el radio es muy grande frente al ángulo y demás, el arco de circunferencia puede llegar a ser indistinguible de este cateto. O sea que este cateto tiene que ser aproximadamente igual a este arco, ¿no? Eso se logra con el ángulo pequeño y la longitud del hilo larga, más larga de la que está mostrada en el dibujo. ¿Se ubican? Entonces, si tomo el seno de alfa va a ser igual a que cateto opuesto, acá en este triángulo rectángulo, I de t, sobre hipotenusa, que es L, que es la longitud del hilo, ¿cierto? La longitud del hilo, de acá hasta el punto de anclaje, o acá por este lado, pero lo voy a medir por este lado para que se vea que es la hipotenusa, ¿cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa, el seno de alfa. Entonces, I de t sobre L, ¿no? Bueno, acá, en esta fórmula 7, es donde estamos tomando el tema de el ángulo máximo de 15 grados como máximo, ¿no? Quería explicar algo acerca de ese 15 grados como máximo, ¿cierto? Y lo voy a explicar, porque si no va a quedar un poco en la nebulosa y en el apunte está mostrado, pero no están hechos los cálculos que lo respaldan, ¿cierto? Así que voy a hacer algún cálculo breve que respalde eso, ¿no? Y ahí vamos a seguir con la demostración. Miren, vamos para acá. Voy a la pizarra y estamos diciendo nosotros que el seno del ángulo alfa es igual, bueno, al cateto opuesto, lo miro acá o lo miro acá, es I de t, o sea, la elongación sobre la hipotenusa, que es el largo del hilo. Y esto decimos que es aproximadamente igual, porque la distancia que realmente ha recorrido el móvil es este arco, S, ¿no? Y que no es igual a I de t, ¿no? Para ver en cuánto difiere el arco de I de t cuando es 15 grados, podemos hacer la siguiente suposición. Nosotros sabemos que un ángulo en radianes es igual al arco sobre el radio, ¿cierto? De la circunferencia. El radio, que va a ser L en este caso, ¿no? Ese es el ángulo, ¿no?
Y además el seno del ángulo, ¿cierto? El seno del ángulo es igual a el cateto opuesto, como estamos diciendo acá, el cateto opuesto sobre la, la hipotenusa, que es L. O S sobre R, R también es L, ¿cierto? R también es L. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo un simulador que lo uso en óptica para eso mismo, me he acordado ahora. Se lo voy a mostrar brevemente al simulador. Enseguida le muestro el simulador. Sigamos por acá porque si no se me va a hacer un lío con esto. Fijémonos lo siguiente. Si el ángulo alfa es de 15 grados, ¿no? Si lo paso a radianes, tengo que hacer una fracción unitaria de conversión. Ahí vamos con la fracción unitaria de conversión en rojo. 180 grados, como ya sabemos, que es el ángulo llano, equivale a pi radianes. Un pi, la mitad de una vuelta, ¿cierto? Pi radianes. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que, evidentemente, grado se va con grado, y haciendo la cuenta, vamos a obtener el ángulo en radianes. Allá voy. Voy a venir para acá. Ese ángulo límite de 15 grados sexagesimales lo voy a pasar a radianes. Pi radianes sobre 180 grados. Eso da 0,2618, pongámosle, redondeando. 0,2618, ¿no? Radianes. Porque acá la aproximación se hace con el ángulo en radianes. 0,2618 radianes. (0,2618 radianes es el ángulo, ese límite que decíamos de 15 grados. Bueno, pero el ángulo es el arco sobre el radio, ¿no? La verdadera, o sobre L, la verdadera distancia recorrida por la masa pendular es el arco S. Es igual al ángulo por L, ¿cierto? Esa es la verdadera distancia recorrida por la masa pendular. Alfa por L, despejando S, ¿cierto? Pero acá hemos hecho una suposición y hemos transformado a eso en un triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, y al haberlo transformado en un triángulo rectángulo, estamos trabajando con el cateto en lugar de con todo el arco, ¿cierto? Y por lo tanto estamos diciendo que la distancia I que ha recorrido la masa pendular es el seno de alfa por L. No, porque si la despejo de acá y aceptando ese aproximadamente igual ahí, ¿no? Queda que I de t es seno de alfa por L, y lo verdadero es alfa por L. O sea, la verdadera distancia que recorrió la masa pendular es el ángulo en radianes por L. Y la suposición que estamos haciendo ahora para facilitar el estudio del tema pasa por reemplazar el ángulo en radianes por el seno del ángulo en radianes. Como si el ángulo en radianes fuera igual a su seno. ¿Mm? Y veamos si el ángulo en radianes es igual a su seno o no, ¿cierto? Por ejemplo, acá miren, si saco el seno de 15 grados, ¿no? Dejémoslo en grado, está la calculadora en de degree. Si saco el seno de 15 grados, tiene que ser aproximadamente igual a 15 grados en radianes. A ver, 0,2588. ¿Ven? El seno de alfa 0,2588. Seno de 15 grados 0,2588, ¿no? Y los 15 grados en radianes es 0,2618, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre los dos? ¿Qué diferencia hay porcentual entre los dos? Bueno, esto se llama error relativo porcentual. Bueno, la diferencia se saca así. Para sacar la diferencia porcentual, tenemos que hacer la diferencia entre los dos, ¿cierto? El valor aproximado, que es el del seno, 0,2588, menos el valor real del ángulo, que es 0,2618,
Eso se llama error absoluto. La diferencia entre el valor real y el valor aproximado a través del seno. Si lo divido por el valor real, 0,2618, ¿no? Eso va a dar el error relativo. Multiplicado por 100 el error relativo porcentual, un 1%, un 1,14% de diferencia entre el seno y el ángulo. O sea que un 1% está bien, mayormente en física, una imprecisión no de laboratorio, sino mediciones de campo y demás, se puede tolerar un error del 1% en ingeniería. Es la regla que siempre usamos, la regla del 1% para ver un resultado que tan cerca está de una opción múltiple de un ejercicio que me brinda opciones múltiples, pero no justo lo que yo saqué. Bueno, se puede aceptar, se ubican. Entonces, por eso es que se toma esa tolerancia de 15 grados. Si yo le hubiera dado un ángulo mayor, por ejemplo, supongamos que hubiera trabajado con ángulos, le doy al péndulo, trabajo con, no sé, 25 grados de tolerancia. Entonces, si yo 25 grados, por ejemplo, lo paso a radianes, otra vez, 25 grados por pi radianes sobre 180 grados. Grado se va con grado y eso lo paso a radianes. Quedaría 0,4363. Lo vamos a poner en una memoria acá. ANS Shift Sto C A. Lo mando a 0,4363. Sería un ángulo de 25 grados, ¿no? Ahora, si le saco el seno a ese ángulo de 25 grados, ¿no? 0,4226. Está cerca, pero no está tan cerca. Si hago ese valor menos el valor que es el considerado correcto, dividido el valor considerado correcto, va a dar un 3,14%. Ya estoy superando el porcentaje de error relativo porcentual, se llama eso. No lo quiero embarullar mucho, pero quería mostrarles por qué los 15 grados, ¿no? Bueno, ya está, no lo compliquemos más porque tampoco es tan importante. Pero le voy a mostrar un simulador que utilizo yo para óptica y que se llama aproximación paraxial, para rayos que van prácticamente en una dirección de un eje determinado. Fíjense, acá hay una circunferencia de radio 1, que es la circunferencia trigonométrica, ¿no? De radio 1. Este es un arco de circunferencia en azul y ese es un radio 1 y ese es un ángulo tita, ¿cierto? ¿Está bien? Que por supuesto se puede cambiar acá, lo puedo cambiar acá, ahí está el ángulo tita, no importa. Volvamos al inicio. Ahora yo me voy a acercar, porque está muy lejos esto. Me voy a acercar con esta flechita, ver detalle. Me acerco ahí. Bueno, fíjense, si uno hace arco sobre radio, tiene el ángulo, que vale 0,2618. Justo me posicioné en 15 grados, que es esa tolerancia que estamos diciendo. 15 grados, ¿ven? Se puede cambiar acá, por supuesto. 15 grados. Y ahí tengo, cuando el ángulo es 15 grados, ahí tengo el valor del ángulo en radianes. Los 15 grados pasado a radianes. Pero si yo quiero ver el seno, tildo ahí, quiero ver el seno de tita, no tita, sino el seno. Bueno, tita lo sigo viendo, ¿no? Si lo quiero dejar de ver, lo puedo dejar de ver, pero dejémoslo. Quiero ver además el seno. Ahí tenemos el seno de tita. Pero ¿cómo si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa? Bueno, sí, el cateto opuesto de este segmento y la hipotenusa es 1, porque es el radio de la circunferencia trigonométrica o radio unitario. Entonces, cateto opuesto dividido 1, dividir por 1, que es la hipotenusa, es lo mismo que nada, y por lo tanto directamente este segmento es el seno. Entonces, vemos que el seno es más corto que el arco, pero un poquito más corto. ¿Qué diferencia hay? Ah, perdón, está mi cabeza tapando parte de la escena. Siempre me pasa esto cuando no advierto esa situación. ¿Qué diferencia hay, no? Diferencia porcentual entre el ángulo en radianes 0,2618 o 0,26180 y el seno del ángulo. No importa si el ángulo lo pongo en radianes o en grado, el seno es independiente, o sea, no sé si no quiero embarullar mucho al alumno, pero si vos decís tita, tita vale 15 grados, 15 grados. Bueno, si yo hago seno de 15, va a dar 0,25 y
¿Y por qué no coincide acá? Ah, acá está. 0,25, el seno de 15 es 0,25,881,9. O sea, 0,25, 882, con 5 decimales. Viene toda la precisión que le di al simulador. Bueno, el seno de tita es 0,25882, el seno de 15 grados. Pero si a 15 grados lo paso a radianes y pongo la calculadora en radianes, no en grados, fíjense que ahí la calculadora está en D de degree, de grado, ¿no? Ahora la voy a pasar a radianes. Shift, Mode, Setup. De deg la paso a 4 radianes. Y ahora está en R. Ojo, R de radianes. Ojo. Bueno, si ahora le saco el seno a 15 grados en radianes, que es 0,26180 radianes, me va a dar el seno. 0,25819 u 882. O sea, no tiene nada que ver, digamos, si el ángulo entra en grado o en radiane. El seno es uno solo, ¿no? ¿Se ubican? Eso pienso que no hacía ni falta decirlo, pero lo digo. Voy a volver a degree. No voy a dejar la calculadora en radiane porque después no, cometemos errores. Shift, Mode, deg, degree, no gra. Gra son grados centesimales, no se usan en la práctica. Deg del inglés degree, 3 grado ahí. Y reviso que esté la D en el display. Ya está. Bueno, voy a seguir trabajando con los grados yo. Bueno, acá observo que hay una diferencia porcentual de 1,15. Recién lo sacábamos y nos dio 1,14 y pico. Bueno, redondeando 1,15% de diferencia. ¿Ven? Si yo el ángulo, ¿no?, lo disminuyo menos de 15 grados, fíjate que en realidad tendría que darle 14 grados. Porque en 14 grados está en un 1% la diferencia entre el ángulo y el seno, que es lo mismo que decir la diferencia entre el arco y este segmento rojo, el arco azul y el segmento rojo. Esa diferencia de longitud está en el 1% con 14 grados. Así que si vamos a afinar la punta del lápiz, tendríamos que decir, para que haya una diferencia menor al 1% de discrepancia entre lo supuestamente ideal, que sería el movimiento armónico simple, segmento de recta, y la esferita tendría que ir y venir por un segmento de recta, y en el péndulo lo hace a través de un pequeño arco de circunferencia. Esa discrepancia me llevaría a que en realidad deberían ser 14 grados y no 15, para tener un 1% de diferencia. Si el ángulo es menos de 14, supongamos que sea 10 grados, ahí ya estamos casi en el medio por ciento de diferencia. Súper sobrado. ¿Ven? Mientras más pequeño el ángulo, más se asemeja el arco S con el seno de tita, ¿no? Y por lo tanto, como el arco sobre el radio es el ángulo, tita, y el segmento rojo sobre el radio es el seno, y el radio siempre es 1, decir la diferencia entre S y el segmento este, el arco y el segmento, es lo mismo que la diferencia entre el ángulo y el seno. ¿Se ubican? Y si sigo disminuyendo, la diferencia puede ser mucho menor. ¿Se ubican? Y eso se utiliza mucho en óptica también, porque en óptica también se ve que la tangente es el segmento en verde. Ya que estamos, se lo muestro, ¿o no? La tangente es el segmento en verde, porque la tangente en este triángulo rectángulo que va de acá hasta ese punto verde y hasta este punto de acá, en ese triángulo rectángulo, la tangente de tita es cateto opuesto, segmento verde, sobre cateto adyacente, que es 1, porque es de acá hasta acá el cateto adyacente. Entonces, dividir por 1 es lo mismo que nada, y ese segmento verde es la tangente, el segmento rojo es el seno, y el arco azul, y el azul es el arco, ese. Y bueno, y cuando el ángulo es muy pequeño, todo converge. El seno se aproxima al ángulo y se aproxima al arco y se aproxima a la tangente y todo converge. La diferencia porcentual entre el ángulo y el seno, la tangente y el ángulo, y la tangente y el seno son todas pequeñas y tienden a cero, cuando el ángulo tiende a cero. Bueno, ya está. Sigamos con esto, porque si no, no terminamos más con esto. Bueno, le hice esa aclaración para ver en qué marco estamos trabajando para suponer que este movimiento pendular es un movimiento armónico simple, ¿no? Fenómeno.
Así que toda esa perorata es para justificar este aproximadamente igual. Fenómeno. Ahora, sigamos. Eh, Acá tenemos que decir, ¿no?, que la aceleración a de t, ahora la voy a llamar a de t porque es una aceleración que varía en el tiempo, es igual a g, que es constante, que es la aceleración de la gravedad, por, ahí está g, por el seno de alfa, ¿no? Pero el seno de alfa es I de t sobre L. Entonces ahí está g, que está acá. G, estoy recorriendo esta fórmula. A, ahora le llamo A de t. G, ahí está. Y seno de alfa es aproximadamente I de t sobre L. Ahí está I de t sobre L. Pero además le agrego un signo menos. Otra vez. Pasan esas cosas raras. Le agrego un signo menos a la fórmula. ¿Por qué le agrego un signo menos a la fórmula? Porque la aceleración es una aceleración recuperadora del equilibrio, ¿no? Fíjense que acá hubo una elongación hacia la derecha y por lo tanto la fuerza P sub t es hacia la izquierda. P sub t es la resultante y fuerza igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración que genera esa fuerza recuperadora es recuperadora y por lo tanto le tengo que agregar el signo menos. Le agregamos el signo menos dado que A de t es de sentido opuesto a I de t. Cuando elonga para la derecha, la aceleración es para la izquierda, porque la P sub t va para la izquierda. Cuando elongue para la izquierda, va a pasar al revés. I de t va a ser negativa, pero la P sub t va a ser positiva, y como fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración que genera esa P sub t va a ser siempre de signo opuesto a la elongación. Elongación positiva, aceleración negativa y viceversa. Por eso está el signo menos. ¿Se ubican? Bueno, y dicho todo esto, y así habiendo hecho todas estas suposiciones del movimiento armónico simple aplicado a un péndulo con oscilaciones de hasta 14 grados, deberíamos decir, pero bueno, el apunte está a 15 grados, bueno, hasta 14 o 15 grados, vamos a recordar la última fórmula que obtuvimos del movimiento armónico simple la clase anterior, que establecía que la aceleración del movimiento armónico simple era igual a una constante negativa menos omega cuadrado por la elongación. O sea que están en fase o en contrafase la aceleración recuperadora y la elongación o apartamiento de la posición de equilibrio. Están en contrafase, ¿por qué? Porque está con un menos adelante, ¿cierto? Pero cuando se hace 0 una, se hace 0 la otra. Pero cuando se hace máxima positiva una, máxima negativa la otra y viceversa. Y la fórmula era esta: A de t era igual a menos omega cuadrado por I de t. Volviendo al tema péndulo, acabamos de ver que en el péndulo A de t es igual a menos G sobre L por I de t. Esta es la fórmula que acabamos de demostrar, ¿cierto? Me voy a poner de nuevo en mi lugar. Entonces, acabamos de ver esta fórmula y de demostrarla. Y ahora tenemos que A de t, hay que recordar que A de t es menos omega cuadrado por I de t. Por comparación, A de t, I de t, I de t, menos, omega cuadrado es G sobre L. Entonces, en todo péndulo simple, la pulsación natural o libre se le dice, porque no estoy empujando todo el tiempo la bolita, forzándola a oscilar, sino la aparto de su posición de equilibrio y la suelto, y empieza a oscilar naturalmente. Entonces, la pulsación omega del movimiento armónico, aproximadamente al movimiento armónico simple del péndulo, al cuadrado, por comparación entre estas dos fórmulas, es igual a G sobre L. Por lo cual, la pulsación es igual a la raíz cuadrada de G sobre L, porque el cuadrado pasa como raíz, siempre y cuando la oscilación del péndulo sea pequeña. Para pequeño ángulo de oscilación del péndulo, la pulsación libre del mismo es igual a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad sobre la longitud del hilo pendular. ¿Se ubican? Miren qué linda fórmula, la cual va a dar pie, ¿cierto?, a dos fórmulas más acerca del período del péndulo, ¿no? Del período y de la frecuencia del péndulo. Allá vamos.
Fíjense, sabemos que la velocidad angular en un movimiento circular, que acá no hay, bueno, es 2pi radianes sobre t segundo. Bueno, acá es la pulsación del movimiento armónico simple. 2pi sobre el período del más, del movimiento armónico simple. ¿Sí o no? Entonces, si despejo de acá t pasa arriba multiplicando a omega y omega pasa abajo dividiendo a la posición de t. Y queda que t es igual a 2pi sobre omega. Y como vimos que omega es igual a la raíz cuadrada de g sobre L, el periodo t va a ser igual a 2pi sobre omega, o sea, 2pi sobre esto, sobre la raíz cuadrada de g sobre L. O lo que es lo mismo, 2pi por raíz cuadrada de L sobre g. Porque evidentemente, bueno, acá se sobreentiende que el alumno ya está en onda, matemática, ¿cierto? No necesita tanta explicación, pero la raíz cuadrada de g sobre el 2pi s que decimos, sobre la raíz cuadrada de g sobre L, es lo mismo que decir, distribuyendo la raíz cuadrada de g sobre la raíz cuadrada de L. Y luego, entonces, el periodo t es igual a 2pi por, y esta fracción que está dividiendo se da vuelta y se convierte en multiplicación, 2pi por, y la raíz cuadrada de L queda arriba, no es que estoy traspasando término, ¿no? Estoy haciendo una división por una fracción, y la raíz cuadrada de g queda abajo, y asociando las dos raíces cuadradas queda al revés. O sea, 2pi por raíz cuadrada de L sobre g. Esta fórmula es muy importante, y es la fórmula para el período de un péndulo ideal, sin rozamiento y con una amplitud máxima de hasta 14 o 15 grados, menos, si es mejor, si es menos mejor, de amplitud máxima. Ese es el período de un péndulo, ¿no? Y la frecuencia de un péndulo es la recíproca del período, por lo tanto sería 1 sobre todo eso. O sea, 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de L sobre G, o lo que es lo mismo, 1 sobre 2pi, y acá hago lo mismo con esto. De nuevo se da vuelta y queda raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de g queda arriba, y la raíz cuadrada de L queda abajo, cuando resuelvo la división por esta fracción, y quedaría que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de g sobre L. Y ahí tengo la pulsación, omega, natural o libre de un péndulo, el período de un péndulo y la frecuencia de un péndulo. ¿Qué me cuentan? Las tres magnitudes típicas que habíamos hablado al comienzo, movimientos circulares, velocidad angular, periodo, frecuencia, bueno, ahora aplicadas a un movimiento armónico simple y aplicadas además al caso particular de un péndulo, ¿no? De la cinemática y también de la dinámica de un péndulo, logramos demostrar esa fórmula. Y esto me va a llevar, ¿cierto?, a las leyes del isocronismo del péndulo. Y ya termino, ya termino. Fíjense qué interesante estas fórmulas, ¿no? Sobre todo esta, la que habla del período del péndulo, o sea, el tiempo que demora una masa pendular en hacer una oscilación completa. Si está en el extremo de la derecha, bueno, ir hasta el otro extremo y volver hasta el mismo. O si pasa por el medio, bueno, una oscilación completa, ¿no? El tiempo que demora en hacer una oscilación completa o período de un péndulo no depende de la masa pendular. Por eso se llaman leyes del isocronismo del péndulo. Iso igual. Cronismo viene de tiempo, crono, el dios griego del tiempo, crono. Isocronismo, el tiempo no cambia, igualdad de tiempo, igualdad de tiempo. Entonces, el periodo del péndulo no cambia con la masa pendular. Fíjense que no está la masa del péndulo acá. Cuando arrancamos, sí usamos la masa acá y volvió a aparecer acá y de última se canceló porque resultó independiente de la masa, o sea, la aceleración o la a de t, la aceleración en función del tiempo del péndulo, resultó independiente de la masa. Entonces ya nos damos cuenta que el período de un péndulo, primera ley del isocronismo del péndulo, es independiente de la masa pendular. Podemos poner un objeto muy liviano, muy chiquito, o muy pesado, que va a demorar el mismo tiempo en hacer una oscilación completa si se mantiene constante
la longitud del hilo y la aceleración de la gravedad, que significa, si nos quedamos en un mismo lugar del espacio, G va a ser constante, ¿no? Si no nos vamos a otra ciudad donde G puede variar un poquito, con la latitud y con la altitud, la aceleración de la gravedad puede variar un poco, pero estando en un mismo lugar del planeta Tierra y siendo la misma longitud pendular, el tiempo o período, para decirlo mejor, de un péndulo es independiente de la masa pendular. Enseguida voy a un simulador que tiene FET, el proyecto FET, que ilustra esto, ¿no? Pero primero les cuento las leyes del isocronismo del péndulo. No depende el período de oscilación natural de un péndulo, no depende de la masa pendular que pendula, ¿cierto? Además, no depende de la amplitud de la oscilación. Para amplitudes pequeñas, el período T de un péndulo es independiente de la amplitud de la oscilación. O sea, lo saco un poquito de la posición de equilibrio y demora un cierto tiempo. Lo saco mucho de la posición de equilibrio, va más rápido, pero demora el mismo tiempo en volver a la posición original, siempre y cuando me mueva hasta un 15% o hasta un 15 grados para un lado o para el otro, o 14 grados, como vimos recién en el simulador, para tener una dispersión, una imprecisión menor al 1%. Si quiero más exactitud, tengo que reducir pero bueno, para distintas amplitudes pequeñas todas, el período de un péndulo es independiente de la amplitud de la oscilación del péndulo. ¿Se ubican? Estas leyes, estas dos primeras leyes del isocronismo del péndulo, que el tiempo que demora una oscilación no depende de la masa del péndulo y no depende de la amplitud de la oscilación si es pequeña, son fundamentales para usar el péndulo como reloj. Habrán visto alguna vez un reloj de péndulo, ahora casi no vienen, pero antiguamente, en las casas antiguas, hay alguna gente que tiene reloj de péndulo, donde se ve una masa pendular y uno la puede ver, a un disco así, que va oscilando, ¿no? Así que se puede ver, se utiliza mucho y en la antigüedad se usó mucho el péndulo para medir el tiempo, por estas leyes del isocronismo del péndulo. Por supuesto que le tenían que dar cuerda o alguna cosa para que la oscilación no se detuviera, porque si no, por rozamiento, la masa pendular, una vez que se movía, qué sé yo, se iba disminuyendo la amplitud de la oscilación hasta detenerse. Y sonamos, se detuvo, ya no mueve más el mecanismo de relojería del péndulo y demás. Y necesitamos que lo haga a intervalos regulares, porque el tiempo en un reloj tiene que contar a intervalos regulares, no puede contar un segundo y después contarlo un segundo más despacio o más rápido, tiene que contarlo a intervalos regulares. Y este periodo del péndulo se considera fundamental para medir el tiempo en esos relojes de péndulo. Se ubican por esas leyes del isocronismo. Si se mantiene la oscilación en menor a 15 grados, pero se evita que se detenga, o sea, cuando la oscilación es muy pequeña, le darán un empujoncito extra a la masa pendular, no sé de qué manera, con la cuerda esa, porque los relojes de péndulo tenían un mecanismo que había que darle cuerda, medio parecido a los relojes de engranaje o comunes viejos que había que darle cuerda, ¿no saben ustedes de esa época que se le daba cuerda a los relojes? Bueno, pero antes le dábamos cuerda a los relojes. Bueno, se ubican y hacían ruidito, tac, 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 eran re molestos los relojes. Bueno, se ubican, pero hay dos leyes más del péndulo, no ya del isocronismo. Esas dos son del isocronismo, pero ahora juguemos con lo que haría cambiar al período del péndulo. ¿Qué haría cambiar al período del péndulo? Y dos cosas: la longitud del hilo y la aceleración de la gravedad. Entonces vamos con la primer variante, ¿no? Si en un mismo lugar de la Tierra, por lo tanto, la aceleración de la gravedad es una sola, constante en el tiempo, se miden los períodos de dos péndulos de diferentes longitudes, uno más corto y otro más largo, tenemos que, como acabamos de ver recién, el período es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Por lo tanto, acá vamos a tener que el período 1 es igual a 2pi por raíz cuadrada
de L1 sobre G, ¿no? Y el periodo del otro péndulo va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de L2 sobre G. O sea que ahora, ¿en qué se diferencian los péndulos? En la longitud del hilo pendular. Ahora no se va a mantener el isocronismo del péndulo. Ahora van a cambiar el tiempo. Entonces, T1 es a T2, dividiendo miembro a miembro, estas dos expresiones, queda que T1 es a T2 como 2pi por raíz cuadrada de L1 sobre G sobre 2pi por raíz cuadrada de L2 sobre G, se va 2pi con 2pi, se va raíz de G con raíz de G, distribuyendo las raíces y dando vuelta la fracción del denominador, haciendo todos esos pasos que ustedes ya intuyen, y quedaría que T1 es a T2 como la raíz cuadrada de L1 sobre L2. Se dice así, esta frase: los períodos de oscilación de dos péndulos de diferentes longitudes en un mismo lugar de la Tierra, aceleración de la gravedad constante, son entre sí, se relacionan entre sí, uno es al otro, como la raíz cuadrada de sus longitudes respectivas. O sea, T1 es a T2 como la raíz cuadrada de L1 a L2. A mayor longitud, mayor período. Por lo tanto, más lento el movimiento. A mayor longitud pendular, más lento el movimiento. No, bueno, voy a ir ya al simulador. Voy a ir ya al simulador FET del péndulo. Así podemos ver esto en acción. Y después sigo. Me voy para abajo ahora. Miren. Acá tenemos una masa pendular. La saco de la posición de equilibrio. La voy a sacar hasta 15 grados. Allá arriba indica, ¿no? Bueno, hasta 15 grados. Y lo suelto. Y ahí queda un tope que dice 15 grados. Por supuesto es un movimiento ideal, ¿cierto? Sin rozamiento, en el vacío, sin disipación térmica, en el punto donde hay una suerte de rozamiento, que es en el punto de anclaje del hilo y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí tenemos con un cronómetro, podemos habilitar el cronómetro y medir el tiempo. Bueno, que demora, es horrible hacerlo así, pero no sé cómo podemos hacerlo. A ojo, cuando pasa por la posición de equilibrio, tendría que haber algo que me lo mida de una manera más exacta y no andar con el cronómetro. Bueno, las leyes del isocronismo del péndulo lo que dicen es que cuando uno tiene que vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a hacer algo interesante que me quedé pensando recién y no lo hice. Miren, allá vamos. Acá tenemos la fórmula del periodo de un péndulo, ¿no? El periodo de un péndulo. Y decimos que el periodo de un péndulo T, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Lo voy a anotar acá. A 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Fenómeno. Ahora voy al simulador. Fíjense una cosa súper interesante. Miren, si yo le doy a la longitud del hilo 1 metro, la longitud unitaria, que en la física es 1 metro, voy a tener que el período del péndulo va a ser igual a 2pi, bueno, por la raíz cuadrada de 1 metro sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado, redondeando la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a calcular cuánto vale el período de ese péndulo de longitud unitaria. Miren, voy a venir acá y voy a calcular eso. El período es 2pi por la raíz cuadrada de, abro la fracción, adentro de la raíz cuadrada, 1 metro sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Le podría poner más decimales si lo quiero más exacto, pero bueno, metro se va con metro y el segundo al cuadrado pasa arriba, la raíz cuadrada del segundo al cuadrado queda segundo y el tiempo se mide en segundo y está todo bien. ¿Cuánto da esto? 2 segundos y moneda, pero pongámosle 2 segundos, 2,00. 2,00 segundos. O sea que demora este péndulo de longitud 1 metro unitaria, demora 1 segundo en ir de un extremo al otro y el otro segundo en volver. 1 segundo va y 1 segundo viene. Súper genial quedó. Quedó, pero bueno, quería mostrarle esa suerte de coincidencia que hay ahí. Entonces lo que yo voy a hacer acá, ¿cierto? Con este péndulo es lo siguiente.
Vamos a borrar esto acá. Y lo que yo voy a hacer con este péndulo es darle una longitud de 1 metro, lo cual voy a lograr de la siguiente manera. Aquí arriba se puede cambiar la longitud del hilo pendular. Miren que cuando más cortito es más rápido, ¿ven? Y cuando más largo es más lento. Ya enseguida vamos a ver bien. Pero le voy a dar 1 metro. 1 metro, que es lo máximo que me permite el simulador. 1 metro. Lamentablemente está oscilando mucho ahí. Entonces voy a apretar esta tecla, que lo paro, este pare acá, ¿no? Dejo el 1 metro ahí, ¿no? Y le doy, lo voy a apartar de la posición de equilibrio 14 grados, no 15, 14 ahí. Como habíamos dicho, para que haya una discrepancia menor al 1% entre un movimiento armónico simple y este movimiento oscilatorio pendular, ¿no? Entonces, fíjense que acá, si está todo bien, voy a echar a andar el cronómetro cuando llegue al extremo de este lado y lo paro cuando llego de nuevo. Bueno, prácticamente 2 segundos. Bueno, lo que pasa es que es difícil enganchar justo, pero ahí. Bueno, 2 segundos aproximadamente es el periodo del péndulo. Lamentablemente no se puede medir con mucha precisión con este simulador. Pero vamos a lo que me interesa. Las leyes del isocronismo del péndulo. Fíjense, si yo aumento, ¿no?, la masa del cuerpo, la masa o la disminuyo, eso no afecta el periodo del péndulo. O sea, una masa chiquita, 0,1. A ver si puedo medir el periodo. 1,73 segundos me dio, ¿no? Y si le pongo la masa más grande, me tiene que dar aproximadamente lo mismo. Bueno, 2,01. No se puede parar justo el péndulo ahí, pero esa es una ley del isocronismo del péndulo. O sea, la masa pendular no afecta nada del movimiento armónico, simple del movimiento pendular. Primer ley del isocronismo del péndulo, ¿no? Habíamos dicho recién, volvamos al apunte, ley del isocronismo es independiente de la masa pendular. Segunda ley es independiente de la amplitud, para amplitud pequeña. Así que vamos a ver cómo trabaja acá esa segunda ley del isocronismo del péndulo. Vamos a disminuir la amplitud. Lo paro y le voy a hacer una amplitud de la mitad, 7. Supuestamente debería demorar el mismo tiempo en dar una oscilación completa. ¿Qué hago? ¿Lo pulso cuando está en el extremo o cuando pasa por el punto medio? No sé. Bueno, 1,96. Lo voy a parar y arrancar justo cuando pase por la posición central, ¿no? Lo voy a parar ahí, pero cuando pase 2 veces con la misma fase, digamos. 2 segundos prácticamente, ¿ven? Paremos acá. Empiezo. Termino. 2 segundos, ¿no? Paro acá. Si le doy 14, también tendría que ser 2 segundos. Voy a ver si hago lo mismo de recién. Empiezo. Paro. 2 segundos de nuevo. Perfecto. Esa es la ley del isocronismo del péndulo. El tiempo que demora la oscilación es independiente de la masa pendular e independiente de la amplitud. O sea que se me puede ir agotando la vibración por rozamiento y disminuyendo la amplitud, que lo mismo va a seguir oscilando con el mismo periodo. Me sirve para los relojes de péndulo. ¿Se ubican? Y ahora vamos a las otras consideraciones. La primera que hicimos recién. En el mismo lugar de la Tierra, G es constante. Los períodos son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus longitudes respectivas. A mayor longitud, mayor período. Ahora vamos a empezar a cambiar los períodos. A mayor longitud, mayor período. ¿Qué significa? Que si el hilo es más largo, va a demorar más tiempo en hacer una oscilación. Y si el hilo es más corto, va a demorar menos tiempo y la va a hacer más rápido, la oscilación. Allá vamos. Vamos a ver que esto se pueda ver. Por supuesto, no vamos a probar la
la relación esa de la raíz cuadrada ni nada, pero solamente a observar cualitativamente el fenómeno. Bien, acá estamos con el péndulo más largo, de 1 metro, que ya hemos visto que vale 2 segundos el periodo. Fíjense, si hago que el péndulo sea más corto, ahí tenemos un periodo, el mínimo, ahí el periodo, o hagamos que no sea tan corto, que lo pueda ver un poquito ahí. Ahí. Voy a echar a andar el cronómetro cuando pase justo por la posición central para la derecha. Allá voy. 1, 2, 1 segundo 9 dura ahí, ¿no? El periodo. Empieza, termina. 1 segundo 10. Ese es el periodo, ¿o no? O sea, el periodo está en razón inversa a la longitud. 1 segundo 10. A ver si me animo a hacer una cuentita acá, si más o menos está eso, ¿o no? T1 es a T2 como la raíz cuadrada de L1 a L2. Yo vi que recién, cuando L1 era 1 metro, el periodo era 2 segundos. Ahora que el hilo es de 0,30 metros, ¿no? Y a ver si se cumple o no. 0,30 metros, metro se va con metro, el periodo supuestamente es 1,10 segundos. ¿Mm? Y bueno, sacaremos alguna cuenta a ver si eso más o menos está o no. Si está cumpliendo. A ver. Si hago 2 sobre 1,10 va a dar 1,8181. ANS, Shift, STO, lo guardo en A. Esa razón. Y la razón dada por esto debería ser igual. O sea, la raíz cuadrada de, abro la fracción, 1 metro sobre 0,30 debería dar parecido, 1,82. ¿Y cuánto dijimos antes? 1,818. 1,818, 1,82. ¿Qué me cuentan? Es bastante parecido. O sea, se cumple bastante bien, ¿no? Siento que uno es bastante impreciso en tildar acá, sobre todo cuando el movimiento es muy rápido. ¿Se dan cuenta? Esa es otra ley del péndulo. Obviamente que en un reloj no estamos variando el largo del hilo, de ninguna manera. Eso es una constante que no se mueve más, porque si no, hacemos cualquier cosa. ¿Se ubican? Bien. Y ahora vamos a ir a volver al apunte y ver otra consideración más que surge ahora de dejando constante el largo del hilo pendular. Si dejo constante el largo del hilo pendular y mido el periodo del péndulo en dos lugares distintos, un lugar donde la aceleración de la gravedad valga G1 y otro donde valga G2, me voy a encontrar con esto. T1 igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. L es constante, así que no le pongo L1 y L2, le pongo L solo. L sobre G1. Y T2 igual a 2pi por raíz cuadrada de L sobre G2. Haciendo la razón, dividiendo miembro a miembro, T1 es a T2 como 2pi por raíz cuadrada de L sobre G1 es a 2pi por raíz cuadrada de L sobre G2. Se va el 2pi con el 2pi. Se va el raíz de L con el raíz de L y quedaría 1 sobre raíz de G arriba y 1 sobre raíz de G2 abajo. Eso se da vuelta y queda esto. O sea, T1 es a T2 como raíz de G2 es a raíz de G1. Y se puede decir que los periodos de oscilación de un mismo péndulo, L igual constante, en lugares de diferentes aceleraciones de la gravedad, son entre sí como la raíz cuadrada de las recíprocas de sus aceleraciones respectivas. O sea, T1 es a T2 como la raíz cuadrada de G2 es a G1. Recíproca. No es como acá que era en el mismo orden. T1 es a T2 como raíz cuadrada de L1 sobre L2. Acá es T1 es a T2 como raíz cuadrada de G2 sobre G1. La recíproca de las aceleraciones de la gravedad. Entonces, ¿qué tendríamos que esperar nosotros? Que si yo voy a un lugar, digamos, a ver, razonemos un poquito, ¿qué podríamos esperar de acá? Si yo con un mismo péndulo, ¿cierto? Estoy en la Tierra, ¿no? Tiene una aceleración de la gravedad
llamémosle G2, a la aceleración de la gravedad de la Tierra. Demora un cierto tiempo T2, ¿no? Si voy a la Luna, donde la aceleración de la gravedad es una sexta parte de la Tierra, es menor, ¿cierto? G1 es menor en la Luna, T1 tiene que ser mayor. O sea, el período tiene que ser mayor. ¿Mm? Bueno, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa porque si no se nos puede complicar al analizar. Voy a venir acá, voy a volver acá al inicio. Voy a parar. ¿Cómo se vuelve al inicio esto? Ahí. Bueno, volver al inicio y le vamos a dar 1 metro. ¿No? 1 metro. De nuevo, ¿cierto? Fíjense que acá se puede poner la gravedad de la Tierra o la gravedad de la Luna. Vamos a la gravedad de la Tierra, ya vimos, ley del isocronismo del péndulo, 2 segundos dura el periodo. 1 segundo va y 1 segundo viene. Súper fácil, súper redondo quedó el tiempo, ¿no? Bueno, de periodo. Pero si voy a la Luna, ¿qué va a pasar? A ver, habíamos dicho recién que T1 es a T2 como la raíz cuadrada de G2 es a G1, ¿no? Bueno, hagamos lo lógico, ¿no? Que sería G1 es la de la Tierra, 9,8, si no es muy complicado, metros por segundo al cuadrado, y el tiempo 1, el periodo 2 segundos en la Tierra. Si voy a la Luna, la aceleración de la gravedad es menor, una sexta parte. Acá estará, figurará en algún lado, no sé, pero bueno, la aceleración de la Luna es menor, ¿no? Y el tiempo, ¿cómo va a ser? A ver, vamos a parar esto que me desconcentra que se mueva tanto el péndulo. ¿Qué va a pasar acá en la Luna? A ver, veamos antes de ensayarlo. ¿Qué podríamos esperar en la Luna? ¿No? Eh, como quiero ver cuál será el tiempo en la Luna, el tiempo en la Luna va a ser T2, el periodo. T2 pasa arriba multiplicando. Y va a quedar acá T1, arriba en el primer miembro, y acá va a quedar la raíz cuadrada de, y G1 va a pasar arriba y G2 abajo. O sea, raíz cuadrada de G1 pasa arriba, raíz cuadrada de G2 pasa abajo, y el T1 queda acá. Entonces, el periodo en la Luna, T2, va a ser igual al periodo en la Tierra por la raíz cuadrada de 1 sobre, por la raíz cuadrada de G1 sobre G2. Y G1 sobre G2 es aproximadamente 6 veces. G1 es la aceleración de la gravedad en la Tierra. G1, ¿no? Y, o sea que la aceleración de la gravedad en la Tierra es aproximadamente 6 veces, no es exacto, pero es aproximadamente 6 veces la aceleración de la gravedad en la Luna. O sea, en la Luna hay 6 veces una sexta parte de la gravedad de la Tierra. Si espejo G2 es una sexta parte de G1. ¿Se ubican? Entonces, ¿qué puedo esperar con el periodo? ¿Cierto? G1, si reemplazo acá, ¿cierto? T2, que sería el periodo en la Luna, sería G1, que es 6 veces G2 sobre G2 por T1, ¿no? G1, que es 6 veces G2 sobre G2. G2 se va con G2, raíz de 6 veces T1. O sea, si el periodo, ya acá G2, es una sexta parte de G1. Y el periodo en la Luna, como la aceleración de la gravedad es menor, el periodo es mayor. Es raíz de 6 veces, raíz de 6 veces. ¿Cuánto es raíz de 6? Más o menos porque esto no es tan exacto, ¿no? Raíz de 6, 2,45, pongámosle. Es casi 2,5 veces, ¿no? Va a ser más largo el periodo en la Luna. O sea, el periodo T, T2 en la Luna va a ser 2,45 veces el periodo de la Tierra, que es 2 segundos. O sea, 2 por 2,45, ¿cuánto es? 4,90, casi 5 segundos en la Luna. Miren todos los cálculos que hice. Bueno, vamos a animar.
vamos a sacar el cuerpo de la posición de equilibrio, 14 grados. Ahí, animo. 2 segundos. Un segundo en ir, un segundo en volver. Vengo con el cronómetro. Casi 2 segundos. Bien. Ahora voy a la luna. ¡Opa! Con la energía que tenía pudo oscilar más, por eso en la luna da un saltito y está 1 metro arriba de la superficie de la Tierra, ¿o no? Bueno, hay mucha menos gravidez. Vamos a medir el periodo. Allá vamos. Pasa por la posición central para la derecha. Vuelve a pasar para la posición central para la derecha. 5,10. Y yo había previsto 4,9. Bueno, el 1/6 no es exacto. A lo mejor no es justo exacto, pero se cumple bastante bien. ¿Ven? Vamos de nuevo a calcular el periodo. Ajá. Perfectamente bien. Así que mientras más débil sea la aceleración de la gravedad, luna, más tiempo demora la oscilación. Y viceversa. Si me voy a un planeta más grávido que la Tierra, incluso como Júpiter, que tiene el más masivo de todo el sistema solar, creo que tiene 30 veces la masa de la Tierra, vamos a Júpiter, miren lo que pasa, ¿o no? Lo contrario, ¿o no? O sea, al ser esta G2 muy grande, bueno, si la despejamos acá y vemos el T2, G2 muy grande, queda el T2 muy pequeño y demora muy poco tiempo en dar una oscilación. 1,25 segundos demoró en dar una oscilación. No, creo que Júpiter tiene 8 veces la gravedad de la Tierra. 8 veces, algo así, la gravedad de la Tierra. ¿Se ubican? Bueno, así que eso es lindo para ver la dependencia de... Y después acá hay un planeta X, donde vos tenés que medir el tiempo y con el cronómetro y sacar en conclusión cuál es la aceleración de la gravedad de ese planeta X. Se despeja de las leyes y demás. O sea, no lo vamos a hacer, pero ya le saqué. Y además, este simulador te permite poner fricción. Pero yo no le voy a poner fricción, porque yo quiero el movimiento armónico simple, ideal, periódico, y no que se vaya amortiguando la vibración. ¿Se ubican? Bueno, se hizo larga la clase, lamentablemente, como siempre. Quiero meter muchas cosas y se hace larga la clase. Pero bueno, empezamos y terminamos con el temita de los péndulos, ¿no? Y con las distintas leyes y cómo el movimiento de la masa pendular se aproxima a un movimiento armónico simple, aunque no es propiamente un movimiento armónico simple. Así que ahí tuvimos el péndulo simple, la descripción, una introducción a la dinámica del movimiento armónico simple, la deducción de la pulsación libre y por lo tanto el período y la frecuencia del péndulo, ¿no? Y las leyes del isocronismo del péndulo, que el tiempo o periodo es independiente de la masa pendular y es independiente de la amplitud de la oscilación, siempre y cuando la misma sea pequeña. Y después de lo que depende es de L a través de la raíz cuadrada directa de L y depende de G a través de la raíz cuadrada inversa, en la inversa de la raíz cuadrada de G, en una palabra, ¿no? ¿Cómo se observa? La misma fórmula, ¿cierto? El periodo T es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de la masa pendular, ¿no? E inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad de ese lugar. Ah, y me quedó una cosa más para decir. No termino más. Pero ustedes saben que, no sé si ustedes saben, pero los geólogos, los que estudian la composición de los suelos, que buscan yacimientos de minerales, de petróleo y demás, utilizan péndulos súper precisos para medir, ¿qué cosa? La aceleración de la gravedad. Porque la aceleración de la gravedad, uno dice, no, pero si es 9,8. Más o menos. Pero si vos vas a una montaña y estás buscando un determinado depósito de un mineral muy denso, y hay ahí cerca un gran depósito de ese mineral muy denso, ¿no? Se puede observar una mayor aceleración de la gravedad en ese lugar que en otro, y viceversa, el petróleo, menor aceleración de la gravedad, mucho menor, etcétera, etcétera. Entonces, con un péndulo muy preciso que mida
muy precisamente el tiempo o periodo de la oscilación, con una longitud perfectamente conocida y patrón, se mide G. Se mide G y se detectan variaciones de la aceleración de la gravedad de un punto a otro que hacen sospechar que ahí cerca hay un gran yacimiento de un mineral muy denso o de muy poco denso, o de mayor densidad que la Tierra, que normalmente es de silicio, o de menor densidad, ¿no? Se ubican, así que se utiliza esto. Tiene mucha aplicación en distintos campos de la ingeniería, el tema del péndulo. Bueno, terminamos acá esta clase. Larguita como siempre. Pero me ha quedado un tema que lo voy a dejar para la próxima clase, que es la última ya de cinemática, donde vamos a estudiar el sistema masa-resorte, un ejemplo muy típico en la ingeniería, también del movimiento armónico simple. Bueno, terminamos así esta clase.